Le damos la bienvenida y las gracias a toda esa gente oyendo al coordinador de media, a Dani, Igor Mejía Vinuesa y Andresito, que ya tenemos 5,980 suscriptores, creo que se dice. Gracias a toda la gente que nos consume y que consume la palabra de Dios y que en todos esos países nos siguen. Le damos muchas gracias y pues invite a más gente a que se suscriba y a que siga las predicaciones. Estamos predicando el libro de Romanos y una de las características que Dios le dio en su gracia tanto a Armando Alducin como a Alejandro Alducin, a los doctores Alducin, Alejandro y Armando, cuando fundaron en aquella época Vida Nueva para México y ahora es Vida Nueva para el Mundo porque ya es internacional, fue no solo la bendición de haber sido discipulados por hermanos bellísimos, balanceados, y entonces aprendieron a estar centrados en la palabra de Dios. Fíjese a dónde vamos a ir el día de hoy, porque hoy es un banquete maravilloso. Este balance tan importante de no irse a los extremos, ¿sí? Este balance tan importante de no irse a los extremos, dice la palabra de Dios en Hechos 20, les dijo Pablo, es necesario que predique todo el consejo de Dios, no nada más su amor, no nada más su justicia, no nada más el pecado, no nada más el infierno, todo el consejo de Dios. Y te encuentras con extremos, iglesias que están muy enfocadas, algunas balanceadas, pero tienen énfasis en algunas cosas, otras están en el extremo y puros demonios, ¿y dónde está Cristo? Otras no creen en Satanás, no hay guerra espiritual, pues también estamos mal, ¿no? Entonces, hasta hoy el Señor nos ha llevado en Romanos 1, 2 y parte del 3, y lo único que hemos estado hablando es pecado, condenación, todos somos culpables, es una radiografía, pero a partir de hoy, hermano, a partir de hoy comienza el Evangelio y la gracia, para que tú sepas, y aquí vamos a comenzar con esto, antes de meternos de lleno en nuestro pasaje. Hablar de pecado sin hablar de la gracia es incompleto. Y es minimizar la obra de Cristo, ¿verdad? O sea, decirle al mundo, escucha las malas noticias, condenado, el infierno, ¿qué es esto, verdad? Es olvidarse del centro del cristianismo, que no es el pecado. El centro del cristianismo es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el centro del cristianismo. Concentrarse solo en las malas noticias, repito, y decirlo esto al mundo sin explicar lo que es la gracia, es reducir, leudar, minimizar la gracia de Dios. Ponga mucha atención. También hablar de la gracia sin hablar del pecado es incompleto. Por eso comenzamos con el libro de Romanos y Pablo cubre las dos áreas. Sí, hablar de la gracia sin hablar del pecado y los efectos del pecado es abaratar la gracia que Dios pagó, escucha, con su sangre, ¿verdad? Con la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces el balance es mencionar los dos, dar las dos enseñanzas, y a partir de hoy vamos a estar hablando de lo que es la gracia, la justificación. El tema del día de hoy es justificados gratuitamente, ¿verdad? Entonces, repito, no se puede hablar del Evangelio sin hablar del pecado y no se puede hablar de la gracia sin hablar del pecado, ¿verdad? Vamos a leer Romanos 3, abra su Biblia en Romanos 3, y voy a leer hasta el verso 28 y luego nos vamos verso por verso, y es muy posible que toda esta sección nos cubra o necesite yo 2 semanas para cubrirla, porque es muy amplia y es muy rica, y hay que definir términos y explicar cada palabra de las que hay aquí importantes. Dice Romanos 3, 21 al 28, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús,
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por sin las obras de la ley. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Y gracias porque tú proveíste, Señor, la salvación, la justificación, la redención, la propiciación, Señor, la sustitución. Todo lo hiciste tú, Señor, con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por entender la maravillosa doctrina, la más importante de las doctrinas de la gracia, Señor, para que podamos vivir para ti en agradecimiento a lo que hiciste por nosotros, Señor. Te pido que nos ilumines en este día y que me permitas a mí transmitir este pasaje a mis hermanos para que todos podamos comprender la grandeza, Señor, de lo que es tu gracia, la justificación, Señor, ser justificados. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a aprender sobre, acuérdense que vamos a ver varios términos, la justicia de Dios, la justicia de Dios. Y le quiero decir que cuando hablamos de salvación, estamos incluyendo justificación, santificación, nuevo nacimiento, bautismo del Espíritu Santo. Todo eso viene incluido en lo que es la salvación, ¿verdad? Entonces, repito, hasta aquí todo lo que vimos en Romanos 1, los gentiles, los paganos, el que nunca ha oído de Cristo, todo mundo no tiene excusa, ¿sí? Y todo mundo está y se queda corto delante de Dios para alcanzar esa justicia por nuestros medios. Nadie podemos, absolutamente nadie. Y ahí nos ha llevado Romanos, y a partir de hoy aquí vemos dos palabras que comienza en el verso 21, que dice, pero ahora, o sea, todo lo que pasó ya, pero ahora, dice, aparte de la ley, de aquí en adelante, este es el principio de toda la exposición del Evangelio de gracia. Estos 8 versos, hermano, antes de que comencemos a exponerlos uno por uno, estos 8 versos del 21 al 28 son tan importantes. Estuve estudiando varios comentaristas, lo que siempre hacemos. Y mire, Juan Bunyan, que es el famoso autor del Progreso del Peregrino, el libro El Peregrino, Juan Bunyan se convirtió con este pasaje. Dijo que despertó de una horrible pesadilla que era su vida y la luz de Cristo vino a su vida cuando leyó este pasaje de estos 8 versos que estamos estudiando el día de hoy. Un teólogo muy importante de la época moderna, Donald Grey Barnhouse, dice, escuche, que este puede ser el párrafo más importante jamás escrito, no en la Biblia, en toda la historia de la humanidad. El párrafo más importante jamás escrito en toda la historia de la humanidad. Eso lo dice Donald Grey Barnhouse. Este pasaje que estamos viendo hoy trata sobre la justicia de Dios. Ya aprendimos sobre la injusticia del hombre, todos, pero hoy vamos a ver qué es la justicia de Dios y vamos a ver qué significa esto de justificación. Y tengo varias propiedades, varias cualidades de la justificación, características de la justificación, y vamos a ver hasta dónde llegamos. Primer lugar, y ponga mucha atención porque esto es maravilloso, la justificación, la justicia de Dios, lo voy a ir repitiendo varias veces, la justicia de Dios es, escuche la palabra, así lo dice la Biblia y ahorita lo explico, aparte de la ley. Aparte de la ley, independientemente de la ley. Dice el verso 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Hermano,
Todas las religiones del mundo están basadas en el logro humano, todas, absolutamente todas. ¿Sí? El cristianismo está basado en el logro divino. Esa es la diferencia, la gran diferencia con todas las religiones. Y aquí dice Pablo y el Espíritu Santo que la justicia de Dios es aparte de la ley. No depende de la ley la justicia de Dios, es independiente de la ley para salvarnos. Déjeme explicarle cómo es esto. La ley no logra salvarnos a nadie, hermano. No nos logra salvar para nada. ¿Por qué? Porque nadie la pudo cumplir, solo una persona que fue Jesucristo. Nadie, absolutamente, ya lo vimos, no hay uno ni aún uno, nadie puede cumplir la ley. Y entonces la pregunta lógica y clásica es, entonces ¿para qué nos sirvió la ley? Pues ahí le va, porque la ley es buena. La ley fue dada, ponga atención, escríbalo, tome notas, la ley fue dada para revelar el pecado nuestro, una, y para restringir el mal. Porque sin la ley, imagínense, si no hubiera semáforos, si no hubiera todas las restricciones que tenemos, como el caos que hubiera, ¿verdad? Entonces, la ley no logra salvarnos, nos fue dada para revelar el pecado y restringir el mal, y lo repito, pero no puede salvar. No puede salvar. La ley no nos da el poder de obedecer. No te da el poder de obedecer. La ley, ¿verdad? No te impide desobedecer. Repito, la ley se da para revelar el pecado y para restringir al mal, y la ley también, dice Gálatas, que nos lleva de la mano como un ayo, como una maestra, como una nana, nos guía al Salvador. Nos guía al Salvador. La ley nos muestra el estado en que nos encontramos. Lo voy a repetir, la semana pasada lo dijimos, en Santiago está. Imagínense un espejo. Sí, ese espejo es la ley. Yo llego en la mañana y me levanto y me veo 2 granos aquí, uno con pus, despeinado, sucio de la cara. Pregunta, ¿el espejo arregla eso? Yo tengo que ir y curarme los granos, el de pus, lavarme la cara. ¿Qué está haciendo el espejo? Me está mostrando el estado en el que estoy. La ley nos muestra el estado en que nos encontramos y la necesidad de que necesitamos a Cristo, ¿verdad? El espejo te está mostrando que no puedes, entonces Dios interviene y nos da su justicia aparte de la ley. ¿Con qué concluimos? No es algo que podamos ganarnos por nosotros mismos, hermano. La justicia de Dios, nadie podemos ni decirle, te ayudé con un cachitito, me porté bien. Nadie, nada, porque entonces dejaría de ser gracia. Todo es de Él. Él nos da esa justicia, Él proveyó la salvación, Él pagó la deuda, Él hizo absolutamente todo. Y vamos a ver diferentes pasajes. Mire, Abraham, ya ve que dice la Biblia que su fe fue contada por justicia. Abraham fue justificado, ni siquiera fue justificado, era todavía incircunciso cuando fue justificado, todavía no se circuncidaba, imagínense nada más. Vamos a ver varios pasajes en que ustedes van a ir comprendiendo esto junto conmigo. Romanos 4, 4 y 5. Aquí hay un juego de palabras, de lo que es obrar y no obrar. Le voy a poner un ejemplo. Si Oscarito Varela va y trabaja 40 horas a la semana, le deben un salario o no. Pero si no trabaja y le dan dinero, ¿qué es? ¿Regalo? Pero si Oscarito Varela trabaja 40 horas a la semana, tiene derecho de decir, cáigale, ¿dónde está lo que me gané? Para que escuche estos 2 versos, Pero al que obra, Romanos 4, 4, 5, pero al que obra, al que trabaja, no se le cuente el salario como gracia, sino como deuda, pues le deben. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por, fíjese, Gálatas 3:11, por favor. Vamos a ver varios pasajes. Estamos en la primer propiedad, característica, cualidad de la justificación, y tengo muchas. Por eso le digo que es posible que nos llevemos 2 semanas, y qué bueno si son 3.
Gálatas 3:11. Y se lo voy a estar repitiendo porque esto es importante. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y no quiero profundizar ahorita en esto, pero aquí está el error, hermano, de las iglesias. No menciono denominaciones, pero de las iglesias que le exigen y le ponen cargas a la persona y dicen, tienes que hacer esto para ganarte el favor de Dios. Y ahí anda la pobre persona con un piedronón que nunca va a poder cargar y a escondidas, pues, haciendo lo que su carne le pide hacer y pues fingiendo que está cumpliendo con toda la ley, lo cual es imposible, ¿verdad? Efesios 2, 8 y 9, que todos ustedes se saben porque se discipulan y ya se lo saben de memoria. ¿Amén? A ver, ese amén que venga con horas de verdad. Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Jesucristo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, porque si hago obras voy a decir, Señor, yo voy allá a tu lado, a la derecha, junto a ti, como los hijos del Zebedeo, que quería la mamá que se sentara, la Secretaría de Hacienda y la de Turismo querían. Imagínense nada más. Filipenses 3:9, Pablo, si alguien tenía de qué gloriarse, Filipenses 3:9, mire lo que dice Pablo. Y ser hallado en él, Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Segunda de Timoteo 1:9, viendo pasajes para entender que esta justicia no es por obras que nos las da Dios, ¿verdad? Que es aparte de la ley. Segunda de Timoteo 1:9, por favor. Son piezas de un rompecabezas, hermano, que usted va poniendo y aquello cada vez crece más. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Antes de los tiempos de los siglos ya estaba todo esto planeado por Dios, ¿verdad? Todos estos pasajes que le acabo de leer, hermano, nos hablan de que ningún ser humano se puede ganar la justicia de Dios. Ahora, le preparé un material maravilloso allá afuera en la mesa de materiales que explica muy bien las implicaciones de la justicia de Dios, y hoy no me voy a meter en eso, pero en Santiago dice que si no tenemos obras, es falsa nuestra fe. Y la gente se ha confundido con eso diciendo, pues no, que no por obras. Ahí le va, se explica muy fácil. Una vez que el Señor entra a tu vida y una vez que tú eres nacido de nuevo y una vez que tú recibes la salvación, la justificación, la redención, todo esto, a partir de entonces, como resultado natural de esas semillas que Dios puso en ti, de ese Espíritu Santo que está en ti, como resultado natural, empiezas a hacer buenas obras, no para lograr la salvación, sino para que la gente vea verdaderamente y se dé testimonio y evidencia que verdaderamente tienes al Señor, que ya es algo muy diferente, ¿verdad? Entonces, todos estos pasajes hablan de que ningún ser humano puede ganarse la justicia de Dios. Entonces, primer punto, primer cualidad, la justicia de Dios es aparte de la ley, independientemente de la ley. La ley no sirve para salvar, sino es la justicia de Dios. La ley nos sirve para ver el estado en que nos encontramos, llevarnos a Cristo y para que nosotros sepamos que solo Dios es el que puede justificarnos. Ahorita vamos a dar la definición. Segunda propiedad, segunda característica. Y esto es increíble porque muchos creen que el Evangelio comenzó con el Nuevo Testamento y no es así. La justicia de Dios es validada, es revelada, es afirmada, es confirmada desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento es testificada por los profetas del Antiguo Testamento.
venga de vuelta a Romanos 3. Todo está aquí en la Biblia, hermano. Verso 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué más dice? Testificada por... Usted sabe cómo, la ley y los profetas, usted sabe cómo le llamaban a o sea, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y él hizo su ministerio, ¿sí? De 3 años y medio, y sanó gente, restauró quebrantados, echó fuera demonios, hizo milagros, y finalmente hizo la redención en esa cruz del Calvario. Él en muchas ocasiones les dijo que desde el Antiguo Testamento ya hablaban de él, y ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, la doctrina del Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo es revelada por todo el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando comenzamos Romanos? El primer capítulo, el primer pasaje. Mire lo que dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, aguántese, para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras. Toda la Biblia, hermano, esto es fascinante, toda la Biblia habla de Cristo. Ahora sí, porque no podemos hacerlo. Antes estuvimos, la última vez que fui a México, tuve oportunidad de estar con el doctor Alejandro Alducin Fletcher, el rector del Instituto Teológico Internacional, y en marzo del 2020 abrimos el Instituto Teológico Internacional, y cuando lo hagamos, ahí va usted a conocer lo que se llama el hilo de sangre, tipos y figuras, y cómo Cristo, desde Génesis hasta el Apocalipsis, en los 66 libros, está ahí escondido, está atrás, en cada cosa. En Éxodo, el cordero de Éxodo 12, en el diluvio, la brea que cubría el arca para protegerlos, en todos lados está Cristo. Entonces, todo el Antiguo Testamento habla de nuestro Señor Jesús, apunta hacia nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Esto es algo precioso. O sea, toda la Biblia, los voy a poner así para ustedes. Imagínense aquí el eterno pasado, y comienza la creación y todo, y aquí está la cruz de Cristo. Y todo de aquí apunta hacia la cruz. Escúcheme, al decir la cruz es Cristo, su resurrección, todo lo que hizo, y viene después, nosotros nos encontramos aquí, y viene después todo esto, y todo lo de acá apunta a la cruz de Cristo. Es el centro del universo, hermano, lo que él hizo. Por eso, humanamente en nuestra historia decimos antes y después de Cristo, que es la referencia, ¿verdad? Es algo maravilloso. La cruz de Cristo, lo que hizo, es el centro de todo el universo. Déjeme mostrarle pasajes en donde esto lo vamos a sostener con la palabra de Dios. Va a ver usted qué precioso. Juan 5, por favor. Juan 5. Ayer un banquete maravilloso con todo tipo de carne, y hoy, ¿qué banquete se está llevando aquí en teología, hermano? Juan 5, hubo hermanos que yo no los conocía, que bárbaro, no dejaban de comer. Yo decía, ¿cómo le hacen? Nomás iban al lago, se metían y venían otra vez a comer. Juan 5, 39 y 40. Pongan mucha atención, hermano. Gracias a Dios que tenemos la libertad hasta de bromear y de ver todo lo que hacíamos, ¿verdad? Y no digo nombres, Rafita es famoso, pero no, hablo de otros hermanos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, las Escrituras, cuando está hablando esto Cristo, ¿estaba el Nuevo Testamento escrito? Las Escrituras, el Antiguo Testamento, y ellas son las que dan testimonio de mí. Espéreme, verso 46, escuche, hablando de que la justicia de Dios está revelada desde el Antiguo Testamento, verso 46. Porque si creyeses a Moisés, le está hablando a los judíos, porque Moisés así es la neta, pues, Moisés es la verdad entre los judíos, ¿verdad? Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿En dónde escribió Moisés de él? Para los que estudiaron,
En el Pentateuco. Los 5 primeros libros los escribió Moisés: Génesis, Éxodo, sígale. No me va a salir Ruth. Ahí está Cristo. Cristo está diciendo: Moisés escribió de mí. Imagínense nada más. En el Antiguo Testamento ya estaba revelado en todas partes a Cristo, ¿verdad? Porque nadie podía salvarse a través de la ley. Los del Antiguo Testamento no se salvaron por la ley, hermano. Esto es increíble, se lo voy a tener que decir con un término y no quiero, por favor, que nadie lo vaya a malinterpretar con una ofensa. Yo creo que nadie lo va a hacer, pero la gente del Antiguo Testamento, escuche, la gente del Antiguo Testamento, escuche, es que los quiero tener picados. La gente del Antiguo Testamento se salvó a crédito, sabiendo que venían las promesas del Señor. Ahí estaban esperando, el Señor les permitió eso. Y ahí estaban en espera, ya lo hemos visto cuando estudiamos la resurrección de Cristo en Efesios. Ahí estaban en espera, en ese lugar paraíso. Ahí estaba Abraham, ahí estaba Lázaro, ahí estaban todos, para que luego se los llevara ya la cautividad, subió la cautividad ya a la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces, todo el Antiguo Testamento revela el Evangelio, todo el Antiguo Testamento. Esto es increíble. Entonces, primera cualidad o primera característica, ¿qué fue? Dígamelo, porque si no siento que aquí estoy hablando. Y la justicia de Dios es aparte de la ley. No se sostiene en la ley no contribuye para la salvación, es la salvación y la justicia de Dios única. ¿Sí? La ley tiene su función de guiarnos, de ver el estado en el que estamos y de llevarnos a un Salvador, ¿verdad? Segunda característica, este evangelio fue revelado desde el Antiguo Testamento. Ya le di los pasajes y tengo más, pero con esos vamos a hacerlo. Tercero, esta salvación, esta justicia, esta gracia que Dios me da, ¿cómo la obtengo yo? Me porto bien, doy machincuepas, la recibo por gracia, ¿sí? Se adquiere por medio de la fe. Ahorita vamos a explicar qué es la fe. Se adquiere a través de la fe. Y le digo que hay que definir términos, porque esta palabra fe puede decir muchas cosas, puede significar muchas cosas, pero aquí está diciendo el poner toda nuestra confianza, el creer todo lo que Dios dice en su palabra, el creer todo lo que Cristo hizo en esa cruz, el creer que Él derramó su sangre por nuestros pecados. Todo eso es mi fe, y a través de creer yo en eso, el Señor me justifica gratuitamente. Fíjense nada más qué cosa más maravillosa. Y le digo, en este pasaje, regresamos a Romanos 3, le menciono las diferentes 5 o 6 veces en donde se menciona la palabra fe, en ese pasaje que estamos viendo del 21 al 28. 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. 26, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Cómo se recibe la justicia de Dios, la salvación? Por medio de la fe en Jesucristo, en todo lo que Él hizo. Repito, ¿qué quiere decir fe? Ahí le va, es creer en Jesucristo. No, alguien me preguntó el viernes en el estudio de varones, si tú vas afuera y tú le preguntas a alguien, ¿tú crees en Jesucristo? A cualquier gente que esté pasando y caminando por la calle, al que quieras, jugando fútbol, lo que quieras, pues todos te van a decir que sí. Pues no están locos, pues es historia. Pero eso es creer que existió. Y aquí habla de creer lo que Él hizo. Entonces fe es creer en Jesucristo, creer en que en todo lo que Él hizo y en todo lo que Él dijo que haría y que lo hizo, es creer que Cristo es lo que dijo que es creer todo lo que hizo. En eso es nuestra fe, creer en Jesucristo, en todo lo que Él hizo. Y nosotros cuando creemos, cuando depositamos, cuando ejercemos nuestra fe así, en ese momento viene la justificación. Le enseño varios pasajes. Romanos 5:1.
O sea, la justicia de Dios, la salvación se recibe por medio de la fe. Romanos 5:1. Justificados pues, ¿cómo? Por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 2:16. A través de mi fe en Jesús y en todo lo que Él hizo y en todo lo que dice su palabra, yo me apropio de esa justificación, yo recibo esa justificación. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado otra vez por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, ¿verdad? Entonces, tercer cualidad, esta justificación, esta salvación se recibe por medio de la fe en Jesús. Es todo lo que tenemos que hacer, hermano. Yo recuerdo cuando me invitaron una vez a recibir al Señor y yo ya me andaba buscando el Señor y yo les dije, no, pero pues ¿cómo voy a llegar así de negro? Déjame darme una arregladita, o sea, dejar algunos pecadillos y ya me presento ante el Señor. Y me dijo el pastor, así, nunca vas a limpiarte para pronto. Así ven a la cruz y si tus pecados fueren como la grana, como la blanca lana vendrán a ser. Así tienes que venir delante del Señor en el estado en que tú te encuentras. Entonces, ¿cómo se recibe la justicia de Dios? Por medio de la fe, por medio de la fe. Fíjense cómo vamos. Primero, la justicia de Dios, la salvación. Aquí lo estamos hablando como justicia, la justificación. Esa parte de la ley, no tiene nada que ver la ley. Esa nos dirige y nos enseña y nos muestra la necesidad de un Salvador. En segundo lugar, ¿qué les dije en segundo lugar? Es revelada en el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento. Tercero, esta justicia, esta salvación, esta justificación se adquiere ¿cómo? A través de la fe en Jesús, a través de creer en Él, a través de decirle, Señor, creo en ese sacrificio que hiciste, creo que tu sangre nos limpia de todo pecado, creo que tú eres el Hijo de Dios, yo soy un pecador, necesito un Salvador, y así recibes tú esa justificación. Cuarta propiedad, cuarta característica, cuarta cualidad de esta salvación, de esta justificación. Está disponible para solo unos cuantos. Para todos los que en Él creen. Regresamos a Romanos. Y esto es bien importante, ahorita les digo por qué. Regresamos a Romanos 3. Vamos palabra por palabra casi, Verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Para todos está disponible. Cuidado porque aquí hay organizaciones, iglesias que enseñan el hipercalvinismo. Y esto es meterse en la teología, el tulip, los 5 puntos del calvinismo, que tiene cosas muy buenas, y también el arminianismo, pero el hipercalvinismo dice que Dios escogió a unos y a otros no, y que Dios escogió a los que se iban a salvar y a los que no se iban a salvar no los escogió y no los salvó. Échese ese trompo al uña. Y cuidado con eso, porque aquí dice, está disponible para todos los que en Él creen. Ojo, muy diferente que en el preconocimiento de Dios, que es otra parte de la teología. Él ya sabía todo, muy diferente que Él ya sabía quiénes lo iban a rechazar y quiénes no lo iban a rechazar, pero les dio la misma oportunidad que a todos. Judas el traidor le dio la misma oportunidad a todos. Dice en la Biblia que Jesús lo amó hasta el final todavía, fíjese. Y Él decidió y escogió y ejerció su libre albedrío para perderse y para hacer todo lo que hizo. ¿Estamos entendiendo esto? Es importante, Dios justifica a todo aquel que pone su fe en Jesucristo.
Obviamente sabemos que muchos no lo van a hacer, muchos lo van a rechazar, muchos van a decir, yo no quiero saber nada de ti, Señor, a mí déjame seguir con mi vida, déjame con mis pecados, yo estoy muy a gusto, no te necesito. Allá en la ambulancia me dices, a ver si te hago el favor de recibirte cuando ya me esté muriendo. No, pues ese cuate ya está, desde que antes de nacer ya está perdido, imagínate. Entonces está disponible para todas las personas que creen en Cristo, que le piden entrar en su vida, que le piden perdón, entendiendo que no podemos hacer nada y que lo hacen Señor y Salvador de su vida, justificados gratuitamente. Todavía no defino lo que es la justificación, ahí venimos. Ahí le va parte de lo que es. La justicia divina, escúcheme bien, es quedar, voy a empezar a usar términos judiciales de corte, es quedar absuelto. ¿Usted no ha visto los documentales reales de lo que es ir a una corte? Ir a una corte no es ir al cine, O sea, si tú vas a una corte, entra el juez y te paras. Y si te toca hablar, le dices your honor al juez. Y cuidado y hagas algo porque ahí la cosa es seria. Entonces, estamos hablando de que en esa corte, Suprema Corte de Justicia del Universo, te declaran, te absuelven, te declaran inocente. ¿Por qué? Si no hice nada. Por gracia, hermano. Por gracia, tu deuda, tus pecados, absolutamente todo, ¿verdad? Y se lo voy a poner así. Nadie está fuera del alcance de la justicia y de la gracia de Dios. Nadie. No hay distinción. No hay distinción. Y como todos estamos perdidos, todos podemos ser salvados. Los que recibamos esa justificación por la fe en Jesucristo, ¿verdad? Por la fe en Jesucristo. Todos podemos ser salvados porque, repito, la justicia divina está disponible para todos. Hermano, el ladrón, échale una lista de 28 pecados. El ladrón, el mentiroso, el chismoso, el homicida, el ratero, la prostituta, están destituidos de la gloria de Dios igual que tú y que yo. ¿Más claro? Porque nos vemos acá y nos dicen, no, pues yo ya, jefe. Todos necesitamos la justificación del Señor. Todos absolutamente. Jesús le dijo a un fariseo que se sentía jefe y que decía, yo, diezmo. No, hombre, que no soy como este que está acá. Y el otro diciendo, Señor, soy pecador. Y dice Jesús, les digo que aquel fue justificado primero. Y no dice, el otro entró después, ¿Quién sabe dónde se fue? Increíble esto, ¿verdad? Increíble que esté disponible para todos. Ahora, déjeme decirle otra cosa, además, otra cualidad, otra propiedad de esta justicia divina, esta justificación, ¿verdad? Escúcheme muy bien porque aquí está complicada la cosa, Aquí está complicada la cosa. O sea, un Dios que dice que el malo es bueno, un juez que a un malvado lo perdona, aguas, vean dónde ando. No es así, no es así. Esto es increíble, hermano. Es una absolución total. La palabra justificación en el hebreo quiere decir tzedek y en el griego diakaio. Y es concluir el juicio con sentencia favorable. Es el acto de Dios de quitar la culpa, la pena del pecado, declarar a alguien justo. Escúcheme, la justificación implica remisión del castigo. Remisión del castigo total. Restauración total para tener una relación como hijo de Dios. ¿Ya vio? Porque un juez de cuate a un criminal le puede decir, eres libre, le perdonó sus crímenes y se salió y ya. No, aquí hay restauración para tener una relación con Dios por lo que Cristo hizo en esa cruz. Igual que Cristo, los méritos de Cristo. Así te ve el Señor, ¿verdad? Increíble, increíble. No solo hay absolución, sino también aprobación. No solo perdón, sino todo lo que incluye el paquete de ser
hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos. Hermano, eres hijo de Dios. ¿Cómo te lo digo en el oído grandotote para que te lo creas o cómo? Hoy les decía en la mañana en el estudio bíblico, no creas las mentiras de Satanás que empiezan aquí a meterse. Hipócrita, ¿ya para qué vas a la iglesia? A ver lo que hiciste, tarará, 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 tarará. Y dice la Biblia que le pongas esposas a esos pensamientos, llevando cautivo todo pensamiento a Cristo, a la obediencia a Cristo, y que te pongas y reemplaces con Biblia esos pensamientos negativos. En esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo de virtud, en esto pensad. Reemplaza esos pensamientos negativos. Y si tienes muchos pensamientos negativos, hermanos, ¿sabe qué significa? Está vacío de Biblia. Porque si se llena de Biblia ya no entran los otros. Y hay que meterse Biblia para estar con... y entonces tu fe crece. Y entonces alimentas al espíritu y la carne va cayendo y ahí es toda una situación, ¿verdad? Entonces tengo una nueva condición legal delante de Dios. Ya no estoy bajo el pecado, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, absolutamente, ¿verdad? Esto es maravilloso. Y la base de todo esto que estamos hablando, la base sobre la cual depende la justificación, es la obra redentora de la muerte de Cristo en la cruz. Ahí está todo, hermano. ¿Se imagina que la salvación fuera nada más para algunos? ¿O se imagina que la salvación fuera costosísima? Da 2 muñecas, 1 oreja y medio ojo. A ver, imagínate nada más. Gracias a Dios que la salvación es ofrecida, lo voy a repetir 2 veces, libremente y es dada gratuitamente. Es ofrecida libremente y es dada gratuitamente. Pero ahí están los hermanos orgullosos. No, tengo que hacer algo, Señor, déjame contribuir. Usted sabe lo que hacen los narcos, por lo menos del país del que yo soy nativo. ¿Usted sabe qué hacen? Le pagan a líderes religiosos para borrar sus maldades y decir, para que no me castiguen tanto, ahí échese unas indulgencias por mí. Y allá le sigo con el negocio arriba también. No marches. Mire lo que dice el Salmo 103. Hablando del perdón de Dios. Salmo 130, perdón. Salmo 130. Pues que no hay hasta un santo que es de los narcos. Bueno, que ya que no hay, ¿verdad? Salmo 130, hablando del perdón del Señor, es una parte de la justificación, no es todo, incluye mucho más. Salmo 130, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podríamos mantenernos? Pero en ti hay perdón. Es tan grande la justificación, y no me quiero desviar, pero se los voy a contar, ya lo hemos hablado. Es tan grande la justificación, hermano, que vamos a formar parte del jurado cuando haya que juzgar ángeles, obviamente los ángeles caídos allá arriba. Usted nunca ha recibido una carta porque las mandan, ¿eh? La mandan randomly. ¿Cómo se dice randomly para los lingüistas? Por favor. Al azar. Oía la Joanita, eso. Te mandan una carta diciendo, ven a tal condado, tal día, en tal corte, porque has sido elegido para ser parte del jurado de quién sabe qué, ¿verdad? Pues no puedo, Señor, por esto, o sí, o voy a estar fuera del país, o lo que sea, ¿no? Así nosotros vamos a estar y vamos a formar parte de ese jurado donde vamos a estar en ese juicio que se van a juzgar ángeles. Lo dice en Corintios, que no sabéis que hemos de juzgar ángeles. Obviamente Pablo lo está diciendo en un contexto en el que los corintios estaban acusando y estaban demandándose con abogados. Y entonces le dice Pablo, ¿cómo ustedes hacen esto teniendo la palabra de Dios? Ustedes no tienen que llegar a eso, con la palabra de Dios tienen. Que no saben que hemos de juzgar ángeles, es cuando dice esto, ¿verdad? Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios, hermano? ¿Quién?
Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni los principados, ni nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, este evangelio está basado no en ser buenos, hermano, es en Él y solo en Él, y es un estatus eterno que nunca va a cambiar. Aquí, y lo digo con mucho respeto para mis hermanos centroamericanos, les dan un TPS, pero cambia, y al año ya se acabó el TPS, su estatus cambia. No, este estatus es eterno, hermano. Eterno para toda la eternidad, por lo que Él hizo. Imagínense nada más, ser justificado. Martín Lutero dice que sin la doctrina de la justificación, la iglesia no existiría. No tendríamos que estar haciendo aquí. Este es un club, ¿sí? No existiría sin la doctrina de la justificación. Absolución legal emitida por el juez del universo. Fíjese lo que no es, le sigo enriqueciendo con los conceptos. Fíjese lo que no es, porque esta palabra la hemos oído y yo acabo de aprender, yo no sabía lo que significa. No es amnistía. Ahora sí, ¿verdad? En la cabeza se les hizo así. No es amnistía. ¿Sabe qué es amnistía? Viene de la palabra amnesia. Y que es muy bonito, olvido todo lo de antes. Y aunque hay 2 o 3 pasajes que pareciera que eso dice el Señor, no es amnistía, va más allá, va mucho más allá, es ser declarado justo por lo que Jesucristo hizo en esa cruz. Fue pagada nuestra deuda, dicen Colosenses, que toda la deuda del decreto y todas las cosas que estaban contra nosotros, en la cruz fue clavada y adiós. Imagínense, qué cosa más maravillosa, ¿verdad? Él mismo llevó la pena y el castigo que usted y yo debíamos haber hecho. ¿Qué más ejemplo quiere? Él paga con su vida lo que le correspondía a usted. Y después te dice, eres bienvenido, hijo mío. Y si no entendemos esto, hermano, porque esto es lo que te va a hacer que vivas agradecido y que vivas buscándole y que le digas, quiero ser tu esclavo. Entender esto, ¿verdad? Y tengo muchos ejemplos que estuve viendo. Imagínense una persona que tiene una deuda en un almacén, en una tienda, y le perdonan esa deuda. Eso se llama perdón, ¿verdad? Pero esa mujer ya no puede comprar ahí. Ahora imagínense una mujer que la tienda actúa y va en contra de ella. Eso se llama justicia. Ahora imagínense que esa mujer se casa con el dueño del almacén. Todo perdonado, puedes volver a comprar todo. Todo. No vaya a buscar un empresario, por favor. Cuando recibe a Cristo como su Salvador, su deuda es pagada. Voy a dar uno más porque esto es precioso. La justicia divina, la justificación se da gratuitamente. Apocalipsis 2:17. Y ahorita le voy a poner un ejemplo jefe. Apocalipsis 2:17. Así les dije ayer cuando hice mi ensalada, vengan todos gratuitamente a probar. Pero ¿qué tal se la comieron, verdad? ¿Qué les dije? ¿2:17? No. Es donde dice, venga y gratuitamente tome. Miren, para que vean que no es fácil. Es el pasaje que dice, venga y tome gratuitamente del agua de la vida, ¿verdad? Mateo 18, pues, Mateo 18, perdón por eso, Qué bueno que ahí se ve. ¿Perdón? Sí, no. Bueno, ese, gracias. Mateo 10:8, gracias Anderson, Mateo 10:8. De gracia recibisteis. Cada que tengas la oportunidad de hacer algo bueno y sientas que no lo debes hacer, recuerda que de gracia recibisteis, para que des de gracia. De gracia recibisteis, dad de gracia. No tuvimos que pasar nada. Cierro con una ilustración, con un ejemplo sencillito, precioso.
hay una viejita pobrecita, no tiene varo, no tiene dinero, no tiene nada, tiene 2 pennies. Y necesitaba fruta fresca. Y pasa por el palacio real y ve los árboles y los mangos y las uvas y todas las cosas, ¿no? Y entonces la hija del rey la ve y ella se da cuenta lo que está pasando. Y la hija del rey corta fruta y viene, abre su portón y se lo da a la viejita. ¿Qué cree que hace la viejita? Saca sus 2 pennies, moneditas, quarters, lo que usted quiera. ¿Qué es lo más devaluado? No, ya no quiero decir, no, mejor no. ¿Y qué cree que le dice la hija del rey? La fruta no está en venta y usted no puede pagar, es un regalo. Es un regalo. No está en venta, no la vendemos, la regalamos a usted, no tiene para pagarla, se la regalamos, así estamos. Así estamos, hermano. ¿Recíbelas o no las recibas? Es un regalo gratis y no podemos pagar absolutamente nada de lo que hizo el Señor, ¿verdad? Dios es demasiado rico y no vende, y nosotros somos pobres y no podemos comprar nada. ¿Cómo la ve? Bendito sea, Señor, gracias por esta. Le pido que cierre sus ojos por un momento, si es tan amable. Y ahí en su lugar, si usted es hijo de Dios ya, pero no ha desarrollado una relación íntima con el Señor, no le ha entregado su vida al 100% al Señor. Tal vez ven bien a la iglesia, estudios bíblicos, pero no tiene una relación íntima con Él de todos los días. A través del estudio de su palabra, de la oración, de hablar con Él, de estar con Él y de vivir como Él, ya conociendo esto, como Él quiere que vivamos, ¿verdad? Es el momento y le puede usted decir y agradecerle lo que Él ha hecho por usted y que sea el turning point, el momento decisivo, el momento de inicio para que usted comience, retome, se motive para comenzar con esta manera de ver lo que Dios hizo por nosotros y vivir agradecidos y vivir para los demás y vivir para Él y ser esclavos de Él, ¿verdad? Y si usted no conoce lo que es la justificación, si usted no está seguro que ha sido justificado, que ha sido salvado, y que cuando deje este mundo usted tiene la seguridad, como dice la palabra de Dios, porque yo sé en quién he creído, que Él es fiel para guardar mi depósito en aquel día. Si usted no tiene esa seguridad, usted ahí desde su lugar, es un acto de su voluntad. No lo haga manipulado, es un acto de su voluntad. De haber oído la palabra de Dios, usted pídale al Señor, arrepiéntase de sus pecados y pídale: Señor, ahora comprendo que no puedo hacer nada y te necesito en mi vida, necesito que entres como mi Señor y mi Salvador. Quiero entregarte mi vida, quiero que seas el Señor de mi vida. Tu sangre, quiero que la apliques a mí para recibir esta salvación, este perdón de pecados, esta deuda, y quiero ser hijo tuyo. Y el Señor entra en ese momento. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Dígaselo ahí en sus propias palabras, Señor, gracias te damos. Gracias por tu justificación, por la salvación, por el nuevo nacimiento, por la sangre de Cristo, Señor, que nos redimió, Señor. Nos compraste en el mercado de esclavos, Señor, y nos hiciste libres, Señor. Y queremos vivir para ti ahora, Señor. Queremos ser tus esclavos. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu salvación tan grande, Señor. Te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.